Vamos a comenzar el programa hoy hablando de esta toma es medio incómoda, ¿no? Porque uno no sabe si ponerse para acá o para allá. Perdonen, disculpen, ahí estoy como acomodándome. Vamos a conversar acerca de la vacuna contra el COVID-19 y quiero hacerles una invitación a que yo sé muchos están hoy en la casa porque tienen el día feriado y esta es una información importante, que la conozcamos todo. Por eso vamos a hacer esta entrevista hoy, aprovechando que muchos de ustedes están y que generalmente no nos ven, pero que hoy muchos están ahí en casa tranquilos acompañándonos. Así que vamos a conversar acerca no solamente de lo último que se sabe con respecto a la vacuna del COVID, sino lo que todos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la distribución cuando ya la tengamos? ¿Y en qué lugar nos va a tocar en Costa Rica? Porque hay muchas versiones en torno a que las grandes potencias ya tienen acaparada la gran cantidad de vacunas que van a producirse primero. Entonces también eso es una preocupación para todos. Les quiero pedir que nos hagan sus preguntas y que nos ayuden a hacer interactiva esta entrevista con el doctor Estrada a través de las vías habituales, que son el Facebook del programa, por si lo quieren hacer escrito, y también el 6087-7777, que es el número de WhatsApp con el que pueden ustedes hacer una pregunta en video y nos la mandan para que el doctor las conteste. Bueno, ya les presenté a mi invitado. ¿Cómo está, doctor? Buen día, Randall. Aquí estamos. Sí, hace rato estábamos ya ¿verdad? Conversando y bueno, un gusto estar con ustedes como siempre. Como decías, mucha gente está en sus casas esperando un tema que tal vez a lo largo de estos meses hemos ido como potenciando, como posicionando como tal vez el único remedio, si se puede llamar así, de este tema del coronavirus. Y sé que a muchos les interesa entender bien, bueno, si realmente es un remedio o en qué estamos con esta vacuna. Sí, y no exagero si digo que toda la humanidad está esperando esta vacuna, ¿verdad? Así es. Es un mecanismo para poder combatir al virus que tengo que explicarlo. Ahora vamos a explicar con detalle en qué consiste porque no quiero que quede la idea como que es la única forma, digamos, de evadirlo. Más bien al contrario. Sí. La herramienta que tenemos en este momento, y lo repito, lo hemos dicho muchas veces, es el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque es un virus que se transmite única y exclusivamente entre humanos. Y eso es una curiosidad de este virus. Pero obviamente la vacuna viene a ser como un brazo, porque siempre en medicina, en temas de enfermedades, hablamos de la enfermedad y la cura. Eso es como la segunda parte de una enfermedad. Y esto no es algo de ahora, sino que el ser humano siempre busca cómo identificar una cura. Y sé que muchos han tenido esa idea de, bueno, coronavirus, hablamos mucho del tema y cómo vamos a hacer para enfrentarlo, cómo vamos a llegar a estar protegidos, que ese es el concepto con la vacuna, frente a un virus que ahora sí vamos conociendo más. En marzo no lo conocíamos, ahora tenemos más información del virus y ahí es donde entra el concepto de una vacuna como tal. Es importante, Randall, tal vez para empezar, explicarles a todos, primero que todo, que cuando uno tiene una pandemia, estamos hablando de un momento diferente al usual escenario para desarrollar un medicamento. Ve que te dije ahora enfermedad, y quiero empezar por ahí, enfermedad y una cura. Cuando hablamos de curas, las curas pueden ser medicamentos que ayudan a mejorar el sistema de una persona que está enferma, y en ese concepto de medicamentos existe un proceso de desarrollo. Esto tengo que explicarlo para que todos estemos claros. Cuando la gente revisa en redes, cuando ven el tema en internet, y ven, mira, qué curioso, en Oxford, en Inglaterra, están publicando una vacuna, pero dice que está en fase 2. O los chinos llevan una vacuna en fase 3. A mí me parece muy importante, y cuando hablábamos sobre este tema, yo les proponía a ustedes también explicarles a todos en su casa qué son esas fases, porque cuando uno habla de vacunas, queda una idea de que es como algo diferente. Es un medicamento, y como medicamento tiene fases de desarrollo. Y yo quiero empezar por acá, precisamente para dejarles claros a todos en sus casas que para desarrollar un medicamento no es como que vos y yo nos sentamos un día, tomamos un café y decimos, bueno, mañana vamos a hacer un medicamento. Toma un proceso donde primero identificamos la enfermedad, en este caso sería coronavirus, o sea, la enfermedad por coronavirus, y aquí quiero dejar claro cuál es el objetivo clínico, o sea, qué es lo que yo voy a tratar, una gripe o voy a tratar las enfermedades severas, por ejemplo, un paciente que está en cuidado intensivo, como nos está pasando ahorita en el país. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la mayor parte de las vacunas en virus respiratorios lo que buscan es, primero que todo, que una persona no muera. Primer objetivo. O sea, que no muera significa que no llegue a un hospital, que no esté en cuidado intensivo, que no haga una neumonía severa, que es lo que hemos visto en pacientes hospitalizados. Y un segundo objetivo se convierte el tema de la gripe. Lo digo porque mucha gente dice, no, yo quiero una vacuna para no resfriarme. Está bien, es un buen concepto, pero realmente nosotros buscamos algo más allá. Y como hemos visto, el coronavirus nos ha enfrentado a algo real, que es el hecho de que una persona pueda fallecer por este virus. Entonces, ese es el primer punto. Tenemos una enfermedad y sentamos un objetivo. El objetivo es tener un medicamento, en este caso una vacuna, que pueda ayudarnos a evitar ese fenómeno que no queremos. El segundo momento es, bueno, necesitamos probarlo para podérselo dar a toda la gente. Y ese probarlo lleva un proceso
que en el caso de una vacuna, Randall, te soy honesto, usualmente es de entre 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque el concepto de la vacuna implica probarlo en pacientes sanos, ¿cierto? Porque precisamente lo que nos ha ganado el coronavirus en este momento es que no lo conocíamos. No teníamos la posibilidad, por ejemplo, con influenza, de darle una vacuna a una persona, que ya voy a explicar en qué consiste, darle una vacuna a una persona sana, que está sin síntomas, y que cuando venga la influenza esté preparado para responder. Entonces, ese es un reto, porque precisamente en el tema de un desarrollo de un medicamento en pacientes sanos, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque si yo le doy un medicamento a una persona que no tiene nada, no tiene ninguna enfermedad, o que no tiene ningún síntoma, en el caso de una vacuna, puedo llevarlo a algún efecto adverso. Y ahí es donde siempre se vuelve un problema, porque cuando uno corre, que hemos visto muchas empresas tratando de hacerlo rápido, siempre es con la seguridad de las personas que están participando. En estas fases las dividimos muy sencillo. Fases en animales, que eso son fases se llaman preclínicas, o sea, fases donde hacemos estudios iniciales in vitro en animales, en biomodelos, para poder saber si va a ser segura, especialmente. Luego inicia una fase, que son 4 fases clásicas. La primera es en poquitas personas, pero que sabemos que es más que todo para ver si es tolerable. O sea, siempre estamos hablando del tema de la seguridad. Luego sigue una fase 2, que esas son muchas de las que ustedes ven en redes o que han visto en las noticias, que se habla de que hay más de 143 vacunas actualmente, voy a adelantarme ahí, y que muchas están en esa fase 2, y pueden ver una lista enorme en internet. Esa fase 2 implica ya pacientes para ver eficacia o efectividad. ¿Qué significa eso? Bueno, para saber si la vacuna realmente sirve. Aquí voy a hacer una pausa. Decía ahora, ¿cómo evaluamos la eficacia? Si yo les preguntara a todos en su casa, ¿cómo evalúa usted la eficacia de una vacuna en medio de una pandemia? Si tenemos la mayor parte de la población que está en contacto con el virus, se está enfermando, ¿cómo escojo a los pacientes sanos? ¿Dónde los identifico? Porque tengo que desarrollarlo en un paciente que sea sano o que al menos no haya montado una respuesta de defensa, que ya vamos a explicarla, porque si yo lo aplico en una persona que ya tuvo el coronavirus, ya por definición va a tener esa capacidad de defenderse, entonces no me es tan útil. Y eso hace todavía más complejo estas vacunas. ¿Por qué? Porque tengo que buscar, por ejemplo, población en China que no se ha expuesto al coronavirus, población en Inglaterra que no se ha expuesto, y eso aplicaría para cualquier país. Entonces, ese tema de la fase 2 es delicado porque muchos dirán, ¿pero por qué tardan tanto en la fase 2? Encontrar pacientes con ese perfil en medio de una pandemia es complicado. En la fase 3, esta vez la fase más importante desde el punto de vista de desarrollo del medicamento, es la que usualmente vemos ya para poder potenciar o digamos, ubicar un fármaco antes de comercializarlo. Y es la fase en la que están muchos de los medicamentos que ustedes han visto en internet, que vamos a discutir ahora, que es ya para miles de personas. Miles de personas donde lo que se busca, mucho cuidado, es ahora sí determinar si es efectivo o no, comparado con personas que no reciben la vacuna. ¿Ve qué delicada línea ética? Porque yo podría tener población en este momento que dirán, pero ¿por qué no se las dan a todos? ¿Por qué? Porque hay un control. Bueno, ese es el diseño para saber que estadísticamente funcione. Y por eso digo, con más razón tienen que ser miles que no tengan el coronavirus. Porque si yo tengo en este momento, y se lo digo en sus casas claramente, si ustedes estuvieran en un país, vamos a hacer un país hipotético, utópico, un país donde tenemos población que tiene coronavirus y población que no lo tiene, ¿cómo escojo? Es delicado éticamente porque yo podría tener una persona que podría enfermar y no le estoy dando la posibilidad de medicamento. Entonces todo esto tiene un diseño experimental para poder garantizar que se mantenga esa seguridad o ese principio de bioético de investigación y además que sea seguro. Y la última fase es la que a todo el mundo le interesa. Curiosamente ve que lo construye desde el inicio. ¿Por qué es la que a todo el mundo le interesa? Porque es la fase donde ya se comercializa. Y esa fase, te lo digo, Randall, como Costa Rica es un país pequeño que no tiene la capacidad de investigar por sí mismo para desarrollar una vacuna, esa es la fase donde vamos a entrar nosotros en algún momento para ya tener la vacuna. Entonces lo digo porque ven que es un proceso muy largo, o sea, no es algo tan rápido como que yo te diga, ya mañana vamos a tener la vacuna acá. Eso vamos a decirlo ahora, pero es un poco más complejo por ese proceso largo que llevamos. Ahora, doctor, digamos, la mayoría de las vacunas que se están trabajando en este momento están en fase 2 y 3, ¿verdad? Están dos, la mayor parte, y tenemos en este momento en fase 3, que esa es la importante, les decía ahora, 3 vacunas en específico, que son tal vez las de más relevancia, las que muchos han revisado, estoy seguro las han visto en redes o en internet, pero, repito, están entrando a la fase 3. O sea, eso significa que cuando arranca el estudio en fase 3, por ejemplo, Randall, pasa muchas veces que arranca y vemos que empieza a complicarse las personas o empiezan a tener efectos adversos por el medicamento o tienen alguna situación por la que hay que suspender el estudio. O sea, no quiero que todos piensen que eso es como 100% efectivo. Hay que tener mucho cuidado porque son diseños donde a veces por el beneficio y la seguridad del paciente tienen que suspenderse. O sea, el hecho de que estén corriendo no significa que va a ser 100% exitoso. Una de ellas, que es la de Oxford, se ha garantizado, se ha visto que sí levantan anticuerpos. Ya voy a explicar qué significa eso. O sea, que hay una respuesta positiva parcial, pero tenemos que ir con mucho cuidado porque es información que está nueva. Como todo lo que hemos visto con coronavirus es nueva, cambia, pero
Pero en este caso se tiene que hacer con mucho detalle porque parte del esfuerzo internacional de muchas de las compañías farmacéuticas, que es excelente, pero también implica correr un poco. Y como decían nuestros abuelos, el que corre a veces tiene que tener cuidado de no hacerlo tal vez muy atropellado, especialmente en garantizando que haya seguridad para el paciente que participa. ¿Cuántos laboratorios en total están trabajando vacunas? En general, laboratorios son muchos. Digamos, en general quisiera más bien dar el dato que son más de 140 estudios, Randall, más de 140 estudios activos. Que están corriendo en este momento. Que están corriendo en este momento en diferentes fases. Por eso explicaba las fases primero, Claro. porque si uno dice, tenemos estudios de vacunas, pero se entienden según las fases. Y específicamente 3 laboratorios son los que están en la fase 3, que eso es importante porque quiere decir que son los que están tal vez más a la puerta o a la luz de generar una vacuna que sí pueda circular, comercializarse, pasarse a diferentes países, ya en algún momento se cree para más o menos el 2021 iniciando, mediados, exactamente. Bueno, ahí tenemos una gráfica justamente, doctor, de Excelente. Los 3 laboratorios que están trabajando en esta fase avanzada, digamos, o fase 3. Fase 3, correcto. Sí, ese término avanzada sería fase 3 en el sentido de que están a las puertas de poder comercializar. Y ahí los tenemos. Para los que no han revisado, voy a explicar un poco en base a lo que tienen. Vean, dice uno, bueno, las compañías, ahí están los nombres, pero vean que la primera dice, utiliza adenovirus, otro virus. Eso dejémoslo ahí para explicarlo ahora. O sea, utiliza un virus diferente para poder generar la vacuna. Moderna, voy a dejarla de última porque es tal vez un mecanismo más especial. Universidad de Oxford, que es el que te decía que tiene resultados bastante positivos, son virus que están genéticamente modificados. Eso significa que no es exactamente el mismo coronavirus, sino que es un virus que se asemeja, es similar y que permite montar una respuesta por el cuerpo. Y Moderna lo dejé de último, Randall, porque es interesante que tienen un mecanismo completamente diferente, que ahora voy a explicarlo, que permite que el cuerpo genere esa respuesta de defensa frente a material genético del virus. Y lo digo porque Moderna tiene ese reto en el sentido que es la primera vacuna de ese tipo en el mundo. Las anteriores vacunas, casi todas las vacunas con las que contamos, son con el modelo que tiene CanSino, que son los chinos, que es un virus donde yo hago le presento un virus que ya conozco al cuerpo y aprovecho y le doy alguna parte del virus que yo quisiera. Más o menos ese es el concepto, que ahora vamos a profundizar, pero ese tema de utilizar material genético es diferente y Moderna sí ha sido pionero en ese sentido y esa es la rama, digamos, de Estados Unidos. Aquí hay un tema curioso porque si ves son como 3 grandes grupos en diferentes lugares del mundo. Yo les diría que son potencias de investigación y esto no es solo el hecho de que sea en un país, sino compañías farmacéuticas que tienen la capacidad y los laboratorios y el personal para hacerlo. Ahora, doctor, digamos, en esta fase 3 en las que ellos se encuentran, los 3, Sí. ¿Cuánto tiempo más podría durar esa fase 3 o en completarla? Sí, aquí hay que tener mucho cuidado, Randall, porque la fase 3 se define, o sea, el estudio se define según el objetivo clínico. Entonces, ve qué curioso. Si yo te digo, como clásicamente se ha dicho con las vacunas, mi objetivo clínico es que una persona sana no tenga un resfriado o que una persona sana no tenga neumonía, por ejemplo, en el caso de influenza, ¿cuánto tiempo deberíamos correr un estudio? Tendría que esperarme yo a que venga otra ola. O sea, yo tener un paciente vacunado, digamos, ahora en julio. Sí, para exponerlo a la ola, digamos. Exactamente. Tendría que esperarme que viniera una segunda ola de coronavirus, pero segunda ola me refiero a una epidemia o que tengamos exposición estacional, como pasa con influenza. Si yo fijo ese objetivo, probablemente, Randall, estaremos hablando de este tema y nos tardaremos esos 5 o 10 años que te dije ahora. ¿Por qué? Porque habría que esperar a que suceda, por ejemplo, con influenza ese prototipo. Cada año tenemos una estación donde se afecta por influenza la comunidad, entonces tenemos que esperarnos a ese momento y eso implica años. En el caso de esta fase 3, si yo modifico y te digo diferente, no, Randall, vamos a buscar un objetivo que sea más bien ver si el paciente monta anticuerpos, o sea, ver si el paciente responde su cuerpo, o sea, monta esa defensa contra el virus, puedo ir más rápido. Porque si yo garantizo que tengo anticuerpos, podría decirle a una persona, bueno, ya usted está con esa capacidad de defenderse frente al virus. No se lo garantizo al 100%, ¿verdad? Porque ve que es un marcador, se llama marcador intermedio. O sea, yo estoy utilizando un marcador intermedio para llegar al objetivo. Voy a poner un ejemplo para todos en sus casas para que me entiendan este diseño. Un paciente con presión arterial. Si yo diseño un medicamento para presión arterial, el objetivo, y aunque suene curioso, el objetivo no es la presión, el número. El objetivo es que no se infarte, que no tenga un evento cerebrovascular. ¿Cuánto tendría que esperarme yo para que se infarte un paciente si yo empiezo a los 40 años a darle tratamiento? Años, 20 años para que le pase, ojalá que no le suceda, pero le podría pasar. ¿Cómo lo mido en un estudio clínico? Le mido la presión. Entonces yo le doy el medicamento, si ese medicamento baja la presión, yo le garantizo con ese marcador que puedo evitar el objetivo clínico. En vacunas sucede lo mismo, entonces yo no voy a esperarme que un paciente tenga una neumonía por coronavirus para saber si funcionó o no, que sería lo ideal.
pero si estoy apurando un poco los tiempos, puedo utilizar marcadores. Por ejemplo, si hacen anticuerpos. Eventualmente, en periodos cortos, ver si tal vez hacen algún tipo de respuesta gripal cuando se exponen a la vacuna o no. Son marcadores intermedios para no llegar al objetivo formal y que no es que esté mal, es en aras de tener un tiempo rápido de respuesta, que esto podrá tomar unos meses. Meses, estoy hablando de 6 meses, probablemente, tal vez menos del año, que es lo que se quiere. Y por eso se habla que estas vacunas, ya para efectos de mediados de julio, ya estarían bien compactadas y listas para estar en fase 4. O sea que esperamos que para diciembre, enero, este tipo de medicamentos ya estén prácticamente listos, o sea que el estudio esté completo y tenga los resultados positivos para poder garantizar que está listo para entrar a la fase 4, que es donde se distribuye a toda la población, no solo a los que participaron, sino a toda la población. Eso que acaba de decir usted es lo que significa que la persona levante anticuerpos, ¿verdad? Sí, que eso precisamente lo dejamos para este momento, ¿verdad? Porque las vacunas son medicamentos que simple y sencillamente lo que hacen es lo siguiente. Voy a utilizar coronavirus como modelo, que es lo que nos tiene a todos en vilo. Coronavirus es un virus que ingresa al cuerpo, ¿ok? El cuerpo humano, Randall, tiene una curiosidad que es extremadamente tolerante. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me expongo a la partícula del virus, nuestro cuerpo decide si lo destruyo o lo tolero. Siempre lo digo así porque entonces cuando yo decido destruirlo, es el clásico paciente que hace la gripe, la fiebre, que hace todo ese fenómeno inflamatorio, esa tormenta para destruir esa partícula y que le genera una posibilidad de tener una memoria de esa batalla. O sea, combate al virus y genera una memoria. Pero en este momento también tenemos pacientes que no hacen esa batalla y se exponen indirectamente al virus. ¿Por qué? Porque ya está circulando en una forma más extendida, en esa famosa transmisión comunitaria, pero que también implica que tenemos inmunidad de rebaño. O sea que si una persona convive con la otra y comparten secreciones, etcétera, entonces tienen esa posibilidad de tener esa inmunidad de cada núcleo familiar. Y eso implica que entonces, por memoria, el cuerpo, como te decía, como es tan tolerante, no la destruye, pero la recuerda. Y ese recordar es viendo al coronavirus como un enemigo, como un terrorista que entró a mi casa, yo me grabo la cara, me recuerdo exactamente cómo era, para que la próxima vez que venga, cuando lo veo por la calle, cruzando a 200 metros, ya mi cuerpo se prepara. En eso consiste una vacuna. Precisamente con coronavirus, el gran tema que hemos tenido es que empezó marzo y ningún ser humano se había expuesto a este virus. Entonces no teníamos esa memoria. Cuando lo vimos llegar ya estaba en la casa haciendo destrozos porque no sabíamos que era un virus que podía hacer lo que hace. La idea de la vacuna es entonces no darle chance, o sea, no exponer a la población, como está sucediendo ahorita, en forma natural, a un virus y esperar a que se genere esa inmunidad de rebaño, sino garantizarla rápidamente. O sea, que yo tomo la población, le doy la vacuna y se monta esa respuesta de memoria, que son esos famosos anticuerpos, que son partículas en sangre, que cuando el virus llega, lo pueden atacar. Doctor, si usted nos dice que podría tardar hasta 5 años, ¿por qué en este caso se ha avanzado tan rápido? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, aquí esa es una pregunta importantísima, Randall, porque te decía, en promedio, vacunas es un tema lento, muy lento. Yo te diría que son tres factores. Bueno, primero, que estamos en una época diferente de la medicina, o sea, que la ciencia avanza rápidamente al punto de que el genoma, o sea, por decirte así, como la foto, todo el diagrama del virus lo teníamos muy temprano. Y eso permite que las compañías empiecen a hacer modelos matemáticos, empezar a generar opciones de vacunas, opciones de tratamientos muy rápido, cosa que no se tenía hace 20 años, primero que todo. O sea, que tenemos más capacidad de hacerlo tecnológicamente. Número 2, tenemos una pandemia que también ha generado mucha repercusión económica. Y eso es importantísimo porque entonces no solo son las personas en sus diversas comunidades, sino tenemos compañías que están sufriendo por esto. Entonces hay una presión para sacar adelante a todo el mundo. Esto no estamos hablando de un país o no. Esto es, inclusive si ustedes ven y revisan, son alianzas entre compañías para hacer estas vacunas tan rápido. Entonces hay una alianza por el tema económico, hay que decirlo, es así. Y un tercer punto, que es que claramente estamos buscando que esta vacuna como reto de, por ejemplo, en Unión Europea, en el mismo Estados Unidos y el mismo China, que son potencias, el reto de que su población deje de exponerse a un virus que ha garantizado también una letalidad, o sea, que también afecta y puede hacer fallecer a las personas. Entonces, desde el punto de vista social también es importante. Inclusive se los digo así, parte del fenómeno de exponer la vacuna es tener la capacidad de que las personas sigan en sus actividades. Entonces, si yo puedo vacunar, garantizo que una persona no deje ir a su trabajo, garantizo no perder, por ejemplo, en el caso de China, los soldados. Ellos están utilizando vacunas en soldados, no pierden soldados, que son temas que uno dice no tiene mucha relevancia. Sí es importante, porque para las potencias también es interesante ese tema. Doctor, ¿y es la primera vez que una vacuna avanza tan rápido? Así es, Randall, sí. Esto es histórico. Es histórico en el sentido, yo te diría, no solo la vacuna, sino de las alianzas entre las compañías, porque esto no es tapar el sol con un dedo, que claramente es algo económico también detrás, ¿verdad? Entonces hay mucha competencia entre compañías y más bien se ha garantizado una unión para ir rápido sobre este tema. Hablemos de la distribución. Bueno, sí. Primero,
¿Usted cree que podríamos tenerla a finalizar el año o al principio Randall. o en la primera parte del otro año? Ve, te voy a ser honesto, Randall. Hay un concepto que se llama el medicamento esencial. Ese concepto de medicamento esencial es el medicamento que se puede dar a la población en una necesidad, por ejemplo, ahorita en una pandemia, que se puede dar con el menor costo posible y garantizando la seguridad para todos los pacientes que se exponen. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en el medicamento esencial, si vos revisas algunos de los estudios de estas vacunas, son en poblaciones en Brasil, en lugares que uno dice, ¿por qué escogen esos lugares? Bueno, hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de a quién se le está dando la vacuna en los estudios para garantizar un beneficio o es porque están utilizando poblaciones un poco más vulnerables. Y eso lo digo porque no necesariamente el hecho de utilizar una vacuna garantiza que se le va a dar a todo el mundo y que no haya efectos adversos, ¿verdad? Hemos visto inclusive con vacunas de influenza, personas que tienen problemas neurológicos después de la vacuna o reacciones adversas. Entonces, el concepto de medicamento esencial es la base para contestar tu pregunta. Para poder garantizar que el mundo, no estoy hablando de Costa Rica, que el mundo, que los países más pobres, o sea, los países que no tienen esa capacidad tecnológica, tengan este medicamento, tenemos que utilizar esa idea de medicamento esencial. Y eso es muy complejo de realizar, Randall, porque el precio de costo, y no estoy hablando de Costa Rica, sino para la OMS, por ejemplo, que es la que probablemente lo va a distribuir, tiene que garantizarse en cierto nivel para que pueda ser para todo el mundo. Te doy un ejemplo. Algunas de estas compañías que vimos en el ejemplo tienen un costo alto porque lo van a utilizar primero a nivel local. Y esto, muchos dirán, pero qué egoístas, ¿por qué hacen eso? Bueno, pero también veamos desde el punto de vista de la logística que ellos han hecho. Y la inversión. La inversión que hacen. Es lógico entender que primero lo van a aplicar en Estados Unidos, en China, en Reino Unido, ¿verdad? Entonces, primero esa parte. Entonces, yo te diría que el tema de que llegue a Costa Rica depende de un primer factor que es el hecho de que estos países primero la prueben en su población. Eso es inevitable porque no podemos pensar que van a ser tan altruistas como para darla inmediatamente a la población. ¿Y se puede proyectar? ¿En qué momento llegará? Yo te diría, Randall, que la proyección para ellos como empresa, como país, se ha dicho y está estimado que va a ser para julio máximo del 2021. O sea que si hay un esfuerzo grande para que de un sea año. Más o menos un año. O sea, yo te diría probablemente de octubre en adelante del año que viene. Y esto no es por ser pesimista, ni decir que mal, ni no, sino más bien tener claro que esa es la realidad de estos estudios de investigación que son récord para el tema usual de vacunas. Vea, hay algunas preguntas interesantes que nos están haciendo y me encanta porque nos ayudan a hacer una mejor entrevista con ustedes. Claro. Por ejemplo, vamos a ver. Dice Rebeca Ramírez, ¿qué tan accesible será una vacuna de este tipo en Costa Rica a nivel económico? No sé cuánto costará. Y pregunta además, perdón doctor, si será distribuida por la caja o tendrán que comprarla a nivel privado. Ok, esa pregunta a nivel privado. Claramente es parte del concepto de que una vacuna en este momento, o sea, para las compañías es muy cara. Cuando ya se abre, por eso les hablaba del medicamento esencial, cuando se abre como medicamento para la humanidad, por el beneficio de la humanidad, etcétera, como ustedes quieran verlo, que eso es un concepto más aplicado a la Organización Mundial de la Salud, probablemente el costo sí va a ser más bajo. O sea, no quisiera que todos piensen que entonces lo que le cuesta ahorita a la compañía, el precio de costo y la producción de lo que tienen ahorita, lo que va a venderse cuando esté aquí en Costa Rica, va a ser mucho más bajo, por mucho. ¿Por qué? Porque no se va a vender en el mismo momento, o se vende ya con ese concepto de medicamento esencial. Por el sistema que tiene Costa Rica, está clarísimo que la institución que probablemente va a echar mano, y lo han hecho en forma muy responsable, del primer, tal vez, bloque de vacunas que llegue, va a ser la Caja Costarricense de Seguro Social. Así como lo hicieron en esta pandemia, si lo recuerdan, en marzo, de una forma muy preventiva, y los felicito también por eso, compraron vacunas para influenza. ¿Por qué? Porque estaban visualizando que ya para julio, en este momento, tenemos la dinámica de influenza, además de coronavirus. Pero ve que entonces el grueso de las vacunas va a estar probablemente distribuida para la población en la seguridad social, pero eso no significa que la empresa privada, o sea, hospitales privados no puedan tenerlo, o farmacias. Porque recordemos Como que ocurre con las vacunas de otros virus, de influenza, por exacto, ejemplo. O sea, exactamente igual. Tal vez el tema medular aquí es que el medicamento, o sea, la vacuna, sea aprobada y sea registrada en forma oportuna y con ese registro usual que tiene un proceso en el Ministerio de Salud. Porque más que sea la caja, que sea una farmacia, es que el Ministerio de Salud de nuestro país garantice que sí es segura para los ticos, porque recordemos que esas son vacunas que se están probando en otras poblaciones. Y tenemos que saber que cuando se lleve, como cualquier medicamento que ingresa al país nuevo, sí sea seguro para los pacientes en Costa Rica. Eso es importantísimo porque el perfil, eso es interesante, el perfil del paciente no es el mismo en Costa Rica. O sea, no es lo mismo hablar de China que hablar de Costa Rica, no es lo mismo hablar de Estados Unidos que el perfil que tenemos nosotros de población. Y también hay un tema curioso, Costa Rica se comporta diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una época lluviosa estacional, donde aquí el reto, Randall, para mí va a ser más bien, es otro. Bueno, coronavirus nos atacó en una época del año donde usualmente no tenemos influenza.
¿cómo vacunamos? Si yo tengo una persona que hace una gripe en enero, ¿será que es igual para vacunarlo en julio? Como me ha pasado muchas veces en mi consultorio, que tengo pacientes que están con síntomas de gripe, entonces no puedo vacunarlos por influenza. Entonces, ve qué interesante. Se vuelve una dinámica donde más que pensar en quién lo distribuye es que sea segura, y repito esto, que sea segura para nuestra población. Ok. Doctor, ¿cuáles son y quién determina los criterios de distribución de la vacuna? ¿Eso es la OMS o quién? Sí, en realidad, Randall, esto, como te decía, cuando se habla de medicamento esencial, hay una serie de criterios que toma la OMS como, tal vez como el gran ente llamado a distribuir en forma equitativa, que eso es complicado, equitativa, la vacuna entre todos los países. Esto es importante porque uno de los países más importantes que está tomando un brazo fuerte, además es una vacuna muy novedosa, ya ahora no está en OMS, ¿verdad? Entonces eso es todo un tema porque Estados Unidos se salió. Se salió. Y eso... Y dejó de financiar, además. Y dejó de financiar. Entonces, quisiera dejar claro que aunque ellos no estén, no significa que si la vacuna está disponible, por una cuestión de tema humanidad se puede distribuir, pero probablemente eso sea un tema un poco complicado ya a la hora de ponerlo en la mesa. Claro, y es que uno podría decir, bueno, es que, a ver, van a decidir, no sé, por los países más grandes, o los países que tienen más casos, o los países donde en ese momento que ya la tengamos, están siendo considerados el epicentro de la pandemia. Digo, hay muchos criterios que podrían abordarse. Son muchos criterios. Inclusive, desde el punto de vista de esa vacuna como medicamento esencial, hay un criterio adicional que es la misma seguridad. Lo que te decía ahora de si yo sé que esa vacuna en esa población va a ser segura. ¿Por qué? Porque si yo aplico una vacuna, por ejemplo, en adultos mayores, que eso es una cuestión ya más técnica, cuando uno revisa los protocolos de investigación, niños y adultos mayores tienden a estar un poco excluidos. ¿Por qué? Es una cuestión meramente del riesgo. Ustedes han visto, hemos visto aquí en nuestro país que el adulto mayor es de riesgo. Entonces yo coloco una vacuna y eventualmente tengo una respuesta que no deseábamos o no es la usual en un adulto, podríamos complicar ese adulto mayor. Entonces ve qué interesante cómo entonces también no solo es por una cuestión de criterios de la vacuna, sino en una población más vieja, por ejemplo España, que son España e Italia, que tienen poblaciones un poco más añosas que Costa Rica, el criterio cambia. Mira que estoy hablando de otro país. Costa Rica es una población joven, yo te diría que es de los países que va a estar llamado a ser de los primeros en tenerla, porque es una población mucho más joven. Y entonces realmente aplicar una vacuna es mucho más seguro. Pero ¿qué problema tendríamos en países más añosos, que estoy hablando más que todo en Europa, en algunas zonas, inclusive bueno, en Latinoamérica, que tal vez tienen un perfil diferente al nuestro, que podría tener ese riesgo adicional? Exacto. Sí, de hecho, doña Sonia Salazar nos está preguntando algo en relación con la edad, porque dice que ella tiene 67 y que si usted cree, doctor, que cuando la vacuna llegue, digamos que los ancianos van a ser la meta. Van a estar entre la población que se va a vacunar primero. Sí, eso es interesante porque, como te decía, por diseño, en general los estudios buscan no exponer a las personas más susceptibles, ¿verdad? Es más, te lo dije ahora, las vacunas se diseñan, se aplican en estudios en pacientes sanos. Entonces esto sería lo mismo, la edad viene a ser un factor igual al hipertenso, al diabético. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es que no se aplique, y probablemente ya cuando ya estoy hablando en la fase masiva, en la fase 4, que es la de comercialización, probablemente sí vamos a tener a los adultos mayores incluidos. Eso no lo podemos saber porque los diseños como tal tienen esa peculiaridad, pero cuando se aplica una vacuna, por ejemplo en el caso de influenza, usualmente se generaliza, digamos, se tiene un grupo pequeño de adultos mayores y se ve que es seguro, se puede aplicar. Yo más bien quisiera ponerlo en el tema de que cuando uno aplica una vacuna de otro país, tenemos que saber que en nuestro país se va a utilizar de una forma exactamente igual, ¿verdad? Porque, repito, no es lo mismo en una señora de 65 años costarricense a una norteamericana de 65 años, que tiene otros factores de riesgo, y tal vez digo más sencillo, si vemos a población china se comporta diferente a la nuestra. Entonces, esos son los temas donde no es que no se pueda, probablemente sí la vamos a tener para adulto mayor, pero hay que tener esos cuidados. Sí. Edgar Azofeifa le pregunta, ¿a quién le creemos? Porque dice, yo he visto que varias empresas farmacéuticas dicen que la vacuna podría estar lista antes de finalizar este año. Correcto. Pero la OMS dice que estará a mediados del próximo año. Sí, más bien ahí no es que uno u otro esté mintiendo, los dos están diciendo lo correcto en el sentido de que las empresas, como decíamos ahora, para finales de este año, a como están diseñando los estudios, van a tener ya resultados en fase 3. O sea que ya con fase 3 aprobado, es cuestión de que sus agencias reguladoras, por ejemplo en Estados Unidos, la FDA, les dé el visto bueno y se pueden aplicar en Estados Unidos, para dar un ejemplo en el caso de ese país. Pero en el caso de OMS no es que estén mintiendo, es que la OMS ve la parte que decías vos, Randall, que es, bueno, ¿y cómo lo voy a distribuir? A África, a Latinoamérica, a Centroamérica, al Caribe, a población de Asia, sudeste asiático, ¿cómo lo voy a distribuir? Entonces ellos saben, por ese corte de los países o potencias que ya lo tienen a final del año, que les va a tomar alrededor de 6 meses más poder tener esa fase de comercialización y obviamente negociar
que los precios no sean suficientemente altos como para no poder distribuirlo. Entonces, es un tema no de que mientan, sino de que los plazos son diferentes para la OMS con respecto a esas potencias. Muy bien. Doctor, don Álvaro Ávila de Escazú le manda la siguiente pregunta. Ah, ok. El paciente monta anticuerpos. Buen día, mi nombre es Álvaro Ávila de Escazú y quería preguntar si en Costa Rica se están desarrollando vacunas y si no, ¿por qué no? ¿Qué es lo que nosotros no tenemos para competir con laboratorios que se dedican a eso? Perfecto, don Álvaro, gracias por esta pregunta. Y le agrego que también me gustaría, doctor, que ampliara en el sentido de lo que está trabajando el Instituto Clodomiro Picado, Claro. que a veces la gente lo confunde con una vacuna. Exacto, sí. Sí, bueno, primero que todo, excelente pregunta la de don Álvaro, porque Costa Rica tiene científicos, tiene laboratorios, tiene capacidad para desarrollar eventualmente medicamentos especializados. Como decía el Clodomiro Picado, ahorita voy a explicar la diferencia. El tema, don Álvaro, y para todos en su casa que tienen esa duda, es lo que decíamos de la población sana. Primero, o sea, ¿en qué población? Yo puedo hacer la vacuna, podría desarrollarla, podría tener un laboratorio inclusive en la UCR o en el Clodomiro Picado que tenga esa tecnología, pero ¿a quién la voy a aplicar? ¿Cómo voy a diseñar el estudio? ¿Dónde lo voy a registrar? Nuestro país tiene una ley de investigación biomédica, que no sé si ustedes la conocen, que además hace que sea riguroso. O sea, no es que nada más un laboratorio lo desarrolla y listo. No, tenemos que hacer todo un proceso de investigación con esas fases que dijimos ahora. Y esto, don Álvaro, aunque suene un poco duro lo que voy a decir, es muy caro. Muy caro inclusive para un laboratorio local, muy caro tener la fase preclínica, los estudios en humanos, o sea, esas fases que dije no son baratas. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar una serie de reactivos de seguridad para los pacientes, papelería, trámites, inscripción, los estudios tienen que registrarse y pagarse, o sea, no es sencillo, a nivel local estoy hablando. Entonces es una cuestión también que habla no solo de la capacidad científica, que no dudo que haya costarricenses y laboratorios que podamos tener esa posibilidad, pero hay una capacidad logística que nos hace muy cortos. Y además, repito, una capacidad económica, que es lo más importante. Decía Randall, y es importante separarlo. El Clodomiro Picado tiene muchísima experiencia en desarrollo de anticuerpos o sueros, especialmente en el caso de mordedura de serpiente, ¿verdad? Donde tenemos sueros científicos, es una experiencia clásica de ellos. Y esa tecnología con la que desarrollan anticuerpos para bloquear, ve qué curioso, una enfermedad que es un veneno, bloquean el veneno, es un concepto similar con lo que se está aplicando en este momento en pacientes severos, graves por coronavirus, donde se utiliza suero de pacientes recuperados que tienen esos anticuerpos. Porque la persona, dije ahora, la persona que se enfrenta a la batalla siempre genera anticuerpos, tiene esa memoria. Y esas memorias que están en la sangre, están en plasma, se pueden extraer, se purifican, que es lo que hace el laboratorio, y se pueden aplicar. Estoy hablando muy sencillo, ¿verdad? Esto es mucho más elaborado de esto que acabo de mencionar, pero esa es una estrategia, es una herramienta que es un tratamiento en base al suero de recuperados. Las vacunas no se desarrollan así, que es una buena pregunta. Una cosa es tener suero de pacientes recuperados y otra cosa es tener una partícula del virus, que eso es tal vez lo que vimos en el modelo, una partícula del virus que puede ser su material genético o tener un virus, por ejemplo el adenovirus, que es lo que está haciendo China, un adenovirus que le ponga un pedacito, por decirlo así, del coronavirus, o tener una partícula modificada del coronavirus, tal vez un poco más fácil de reconocer por el cuerpo, y exponer a un paciente sano a estas tres cosas para que genere una respuesta. Entonces ven que la persona que hace los anticuerpos es el mismo paciente. Esa es la esencia de la vacuna. Yo me coloco una vacuna, siendo sano, sin haberme expuesto, y monto mis propios anticuerpos contra el virus. Cosa diferente a lo que está haciendo el Clodomiro Picado, que es excelente, pero es utilizando anticuerpos de otras personas para aplicarlo en un paciente severo y acelerar esa respuesta Su recuperación. y recuperación en paciente severo, repito. Sí, sí, está bien importante que hagamos la diferenciación. Dice María Morera, yo quiero colaborar como paciente para probar la vacuna. ¿Podemos ofrecernos para esto? Ok, hay un tema, María, con el tema de investigación, por eso dijimos y explicamos las fases. Uno puede ser voluntario en algunas de las fases, eso se puede hacer, pero, repito, no es nada más que yo voy y me enlisto, como ir a la guerra, digamos, sino que hay toda una rigurosidad de investigación. Entonces los protocolos nos dan el perfil. Te voy a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que van en algunas de las fases, especialmente en la fase 1, que dije que son para ver si es tolerable, si es segura, son voluntarios, como María. Son voluntarios, pero tienen que tener cierto perfil. ¿Por qué? Porque si hay alguna enfermedad de base, si tienen alguna tendencia, o por ejemplo, se vacunaron por otro virus, muchas veces son criterios que los hacen salir de los estudios. Entonces no es solo que yo me enliste, y mucha gente quiere ayudar y eso es excelente, pero también esos estudios tienen sus protocolos y no es solo que yo me enliste. Entonces es parte de la colaboración de la población, estoy hablando en esos países. En Costa Rica
no tenemos, primero que todo, no tenemos ningún protocolo corriendo de una vacuna. Primero que todo, para dejarlo claro, por si queda esa duda, no tenemos ningún protocolo y para que esté aplicado en Costa Rica tiene que pasar por ese proceso de regulación del Ministerio de Salud, que es ese tema de investigación biomédica o de pacientes, que tiene que ser aprobado por el ministerio. O sea, no es que nada más yo recibo una carta de una compañía y me dicen, ¿quiere participar? Y digo que sí. No, eso no es tan sencillo, para que tengamos eso en casa. Sí. Gaby Ríos quiere saber qué precio se calcula que va a tener la vacuna y no sé si usted sabe. De lo que han visualizado, porque eso no está tan claro, ¿verdad? Y lo digo porque los estudios de fase 3 están corriendo y aunque algunos ya estén en ese momento de diseñar el costo, se dice que estas vacunas idealmente deberían tener costos menores a los $10, que eso es, estoy hablando de precio a granel, o sea, cuando se distribuye. Pero el precio real no lo tenemos. O sea, si ustedes me dijeran cuál es el precio de las 3 que presentamos, no, porque todavía no está en la fase de comercialización. Entonces, pero siempre se dice que eso tiene que ser un costo bajo, precisamente para garantizar que muchos países de bajos recursos puedan comprarlo. Muy bien. Ileana González, si ya una persona está infectada con el virus, ¿la vacuna ayuda a recuperarse o la vacuna es más bien para prevenir la enfermedad? Excelente pregunta, Ileana, porque quiere decir que vamos todos en la misma línea. Sí. La vacuna, si yo ya tuve coronavirus, mucha gente ya está en esa fase, ya son recuperados de coronavirus, si yo me colocara la vacuna sería más bien para prevenir una nueva infección por coronavirus y especialmente aquí se vuelve interesante, una nueva infección pero con tal vez un perfil diferente. Hemos hablado tal vez del hecho de que el virus se ha identificado su genoma también para saber si tiene mutaciones. Te doy el ejemplo de influenza. Influenza cambia cada año, muta, se hace diferente para poder atacar de nuevo, por decirlo así. Ese cambio es precisamente la raíz o la justificación de tener una vacuna. Y por eso se vacuna todos los años, precisamente para que las personas siempre tengan esa prevención cuando se colocan la vacuna contra no es el virus diferente, sino un virus que es más agresivo con cada mutación. Claro, de hecho alguien está preguntando, vamos a ver, creo que es Gerardo Castro, quisiera saber si esta vacuna se tendrá que aplicar todos los años como la de la influenza o solo una dosis, como la de la varicela, por ejemplo. Sí, probablemente por la dinámica, probablemente lo digo porque no lo tenemos en un esquema, ¿verdad? No es que esté ya claro que va a ser todos los años y en qué estación, pero por el comportamiento de coronavirus y porque hemos visto que también muta rápidamente y que ha mutado inclusive en momentos tempranos de la pandemia, es posible que sí sea estacional. O sea, que tengamos, como el coronavirus va a estar circulando en cierta época del año, se justificaría una vacuna estacional que si la tasa de mutaciones, o sea, la cantidad de mutaciones que tiene el virus es suficientemente alta para hacerla anual, entonces se hace anual. Si es un virus que no cambia, por ejemplo, en el caso de varicela, que no cambia, no quiero decir que es que no muta, sino nada más que cuando ya se integra, una vez que tenemos las defensas es suficiente, se hace una vez al año, una vez en la vida, perdón. O sea que eso es lo que cambia. Virus respiratorios, como principio, son altamente capaces de mutar. Y eso es importante porque entonces hace que las vacunas tengan que estarse modificando año con año, que es lo más probable, y lo digo así, para la vacuna de coronavirus probablemente va a ser del paquete estacional. Ok. Gaby Oviedo, ¿una persona alérgica a la aspirina, a los AINES, se podrá vacunar contra el coronavirus? Sí, en realidad, alérgicos, y eso es un tema interesantísimo, los alérgicos tienen mayor tendencia a que cuando se expongan a una partícula generan una respuesta que no deseamos. Y esto lo digo porque las vacunas no solo es la partícula, no solo es el medicamento en sí, sino que también viene con preservantes, tiene algunos componentes que la estabilizan, etc. Entonces, los alérgicos no es que no se puedan vacunar. Y lo digo porque aplica este mismo concepto para vacuna de influenza, para cualquier vacuna. Pero tenemos que tener cuidado, como pregunta Gabriela, porque podría ser que ella o algún paciente alérgico, cuando se coloca una vacuna, genere alguna respuesta. Sí. Y eso es lo que hay que vigilar. Sí, de hecho, Ginette Fernández también nos está preguntando algo similar. Quiere saber si una persona que padece una enfermedad autoinmune, como el lupus, se podrá aplicar la vacuna o tendrá efectos secundarios importantes. En realidad no, Ginette. El concepto es que la vacuna parte de que yo expongo al cuerpo humano y cada persona monta esa respuesta de anticuerpos. Ahora, es importante entender que en estos estudios que estamos, o sea, tanto en la fase 2 y en la misma fase 3, se sigue vigilando que no haya ningún efecto adverso. Por ejemplo, que en pacientes con cierta susceptibilidad, sea lupus, enfermedades crónicas, cualquiera, tengan una respuesta diferente. Que eso quede claro porque todavía no podemos decir que son completamente seguras en población específica, por ejemplo, en lupus, artritis, enfermedades crónicas. Y es curioso porque mucha gente cree que cuando ya llega a la fase de comercialización, o sea, cuando están en la fase 4, ya la vacuna es segura, se aplica para todos y no pasa nada. Y no, es interesante, en la fase 4, Randall, es donde más se vigila reacciones adversas, porque ya estamos hablando de 10.000 millones de personas que se pueden aplicar una vacuna. Entonces, esa vigilancia va de la mano de esa pregunta de Ginette. O sea, el hecho de que se aplique
Normalmente un paciente con lupus no daría ninguna respuesta adicional, más bien puede formar parte del esquema, pero hay que tener mucho cuidado. Si una paciente con lupus activo que está con tratamiento que baja las defensas, podría tener efectos diferentes a una persona sana que se expone a una vacuna. Entonces hay que tener cuidado con esas dos posibilidades. Doctor, hay un televidente que no se identifica, pero que hace una pregunta. Se nos sale un poquito del tema de la vacuna, pero me parece que es oportuno que le podamos contestar. Claro. ¿Cuánta población se requiere que padezca el virus para generar la inmunidad de rebaño? Qué dicha, y ya la estaba esperando porque lo mencionamos y obviamente este tema se puede extender mucho, pero la inmunidad de rebaño se dice que es en el porcentaje de alrededor del 60-70% de la población expuesta. Este concepto, más bien, Randall, es interesante porque es la razón por la cual buscamos las vacunas. ¿Qué significa esto? Que deberíamos exponer a la totalidad, o sea, de los 5 millones de costarricenses, por ejemplo, deberíamos exponer al menos al 70% para poder garantizar que ya tenemos inmunidad de rebaño. Y en este momento, con lo que estamos viviendo, exposición superior a ese valor más bien significaría para nosotros una mayor posibilidad de enfermar. O sea que, vean qué interesante, la vacuna lo que hace es agilizar esa inmunidad de rebaño, pero sin tener que permitirle a la población que se exponga naturalmente, que puede llevar con todo el sentido de lo que hemos explicado, mayor riesgo de que los susceptibles se enfermen, que las personas que tal vez se exponen enfermen gravemente, y no como sería con una vacuna que usualmente la respuesta es más leve, más lenta, y que es más rápido la cantidad de anticuerpos que se producen, pero que no va a tener toda esa explosión de inflamación que vemos en un paciente infectado de nuevo, o sea, que tiene el primer contacto con el virus. Entonces, 60-70% para garantizar inmunidad de rebaño, que es un concepto que también quiero aprovecharlo, Randall, porque cuando un país está en transmisión comunitaria también entra en ese fenómeno. O sea, eso es inevitable. Es inevitable y también es parte de lo que a veces se dice en ruedas de prensa de convivir con el virus. Yo quisiera aplicarlo más bien a la inmunidad de rebaño. Convivir con el virus significa que estamos expuestos todos a este virus en forma directa o indirecta, y eso permite que en un periodo no es que el virus va a estar siempre y atacando siempre, sino que se genera esa respuesta de comunidad o de rebaño. Doctor, ya para cerrar, digamos, en este momento, no sé si será muy tonto lo que voy a preguntar, pero lo voy a hacer. Sí, sí. Hay una lista de países que ya están haciendo fila, digamos, para obtener la vacuna. En realidad... Y se lo pregunto, perdón, nada más, porque se ha dicho que los países más poderosos son los que tendrán primero el acceso a ella. En realidad yo te diría no tanto fila, sino que en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud hay participación de países. ¿Me explico? O sea, yo puedo tener países como potencias que lo van a usar para ellos, pero cuando llega esa fase donde todos puedan tenerlo, los países que forman parte de una organización también tienen cierta prioridad. ¿Me explico? Si yo tengo un país que no es activo, que no está contribuyendo, que no aporta o que no garantiza una contribución, también va a ser menos probable que llegue rápido. Si estamos hablando de que hay un ente, en este caso la Organización Mundial de la Salud sería el llamado a hacer esa distribución. Pero una lista, o sea, como que tengamos por ejemplo, que Costa Rica está haciendo fila, tocando puertas en Estados Unidos y apenas esté por favor la pasa, no como tal, pero te voy a decir más bien que eso es un tema ya en el escenario de lo que estamos viviendo, un poco más político. Político en el sentido de cuál país tiene ciertos nexos, cercanía, inclusive hay un peso importante en esto, por ejemplo, desde el punto de vista estratégico militar, porque ve qué curioso que en China la primera población que se está exponiendo es a nivel de soldados. No por algo en especial, es porque también están garantizando que sus fuerzas armadas no caigan. Y eso es interesante porque eso hace que la dinámica de esos países que presionan también tenga que ver con ese tema tal vez más político, no tan sanitario. Doctor, muchas gracias. Bueno, se los dije, ¿verdad? Al principio, que esta conversación la habíamos planeado para hoy pensando en que muchos están en casa y que esta es información que yo sé que es útil para todos y que es importante saber y que además tenemos muchas inquietudes. Así que muchas gracias por habernos explicado tan claramente. No, con todo gusto, Randall. Más bien un gusto poder compartir con ustedes. Hoy es un día feriado, tal vez diferente. Ojalá estén en sus casas pues aprovechando este día y que esta información, que me imagino que quedaron preguntas miles por contestar, obviamente las podamos seguir abordando y de paso los invito, en mis redes pueden hacerme las consultas también por si quieren aprovecharlo. Es muy sencillo, DR Estrada Garzona, todo pegado, para que puedan aprovechar y tal vez ahondemos un poco más en este tema, pero espero que les haya sido de provecho, como decís vos, Randall. Estoy seguro que sí. Y el número de teléfono del doctor, aparte de sus redes sociales, es el 2208-8314. 2208-8314. El doctor Estrada Garzona es neumólogo e internista. Gracias. Gracias a vos, Randall.